Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Ciencias Sociales con el tema Actitud crítica frente a la situación de deuda externa e interna en que viven los países en vía de desarrollo del continente americano. Saberes previos. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es un conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. La deuda externa se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que lo que se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Los acreedores en el extranjero, en tanto, pueden ser como bancos, los gobiernos, entre otros países u organismos internacionales que entregan financiamientos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es la deuda interna? La deuda interna es aquella parte de la deuda pública que se encuentra en manos de los propios ciudadanos en el país, es decir, aquella deuda pública en que el acreedor es ciudadano en el país. La deuda es por lo general lo que se considera de que la deuda es a quienes le deben los hondureños en su propio país, cuánto se debe, qué explicaciones tienen para lo que es el endeudarse en común en países que tienen finanzas de un país, un documento o, por decirlo así, lo que es la deuda por parte de la deuda nacional o pública de un país cuyos acreedores son ciudadanos que son contraídos del mismo, ¿verdad? Tema: actitud crítica frente a la situación de deuda externa e interna en que viven los países en vías de desarrollo del continente americano. Expectativas de logro. Analizan las características económicas predominantes en los procesos comerciales y económicos en que se desarrollan en el continente americano. Definición. Uno de las grandes dificultades que obstaculizan el desarrollo de las naciones latinoamericanas en el endeudamiento externo contraído con otros países del mundo. Esta situación ha generado desde la década de 1980 un espiral de pobreza. Los recursos nacionales, que deberían ser orientados a los gastos sociales, educación, salud, vivienda, infraestructura, son destinados al pago de intereses de deudas y créditos. De igual forma, esta situación ha generado desde la década de 1980, a pesar de los distintos programas internacionales para atenuar el impacto social de la deuda, las tasas de alfabetización, de acceso a la sanidad y al agua potable, las mortalidades infantiles y maternas indican una progresiva tendencia a la pobreza absoluta para la mayor parte de lo que es la población de los países endeudados. La coyuntura se hizo presente cuando el gobierno en 1980 se dio lo que era el pronunciamiento de lo que son cada una de las deudas que se viene dando de los distintos ámbitos. Estados Unidos
lo suficiente, lo insuficiente de los fondos para efectuar los próximos pagos de la deuda externa. El incidente señaló el inicio de un nuevo problema internacional, la crisis de la deuda externa. La suma de las obligaciones que tiene un país con respecto a otros incluye dos componentes: la deuda pública contraída por el Estado, la deuda privada o el sector privado, que es aquella que contraen los particularmente en el sector exterior. Según los datos del Banco Mundial, en 1970 la deuda externa de los países pobres ascendía a un aproximado de 73 millones de dólares. En 1999 este monto se había incrementado a 2.577 millones de dólares. Por decirlo así, este monto representa el 34% del Producto Interno Bruto de los países del tercer mundo. De esta manera, el problema de la deuda externa se ha convertido en una carga muy pesada que acondiciona el desarrollo de millones de personas. Como consecuencia del crecimiento espectacular de la deuda multilateral, por ejemplo, entre 1980 y 1997, el ajuste correspondiente al servicio de deuda se ha hecho prácticamente insostenible, dejando sin poder de negociación a los países pobres al momento de concertar un nuevo financiamiento. Algunas consecuencias del gran endeudamiento de un país puede ser imposibilidad de obtener nuevos créditos en caso de necesidad, imposición de duras condiciones por parte de los acreedores, incluyendo políticas económicas restrictivas, generalmente muy duras con la población y de corte neoliberal, que impiden competir en igualdad de condiciones con otros países. Lo que estábamos hablando de lo que algunos motivos de lo que son típicos que han agravado en el endeudamiento de los países son catástrofes naturales, epidemias similares a lo que son las obligaciones a pedir préstamos para mitigar algunos efectos. De igual forma, las inversiones en los diferentes proyectos de desarrollo que por ende pueden fracasar por cambios en lo que son los mercados u otras zonas. Mala administración de fondos producidos, un déficit de sosteniendo que supone cada vez más recursos externos para compensarlo. De algunas secuencias del gran endeudamiento del país pueden ser imposibilidad de obtener nuevos créditos en caso de necesidad o imposición de duras condiciones por parte de los acreedores, incluyendo políticas económicas restrictivas, generalmente muy duras con la población y de corte neoliberal, que impiden competir en igualdad de condiciones con otros países. El crecimiento desbocado de la inflación, que hace aún más difícil pagar la deuda. Con frecuencia la deuda es tan grande en el país que no es capaz de pagar ni los intereses. Por lo tanto, estos últimos se suman a las obligaciones, y aunque estos fondos nunca fueron utilizados por el país insolvente, a la deuda va creciendo con el tiempo en vez de disminuir. Así, el desarrollo económico del país puede ser
imposibilitado por la deuda, entrando en una espiral sin fin de empobrecimiento. Algunos de los países que más han sufrido o sufren la deuda externa son Brasil, Paraguay, Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros. Algunos motivos que se da en lo que son en lo que es en 1996 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lanzaron conjuntamente la iniciativa de los países altamente endeudados. El término nace como una estrategia para resolver los problemas que deuda de los países pobres muy endeudados, que contemplan un plan de acción integral de la comunidad financiera internacional, incluidas las instituciones multilaterales, para lograr la sostenibilidad de la deuda, a condición que el país beneficiario establezca una trayectoria satisfactoria en materia de desempeño económico. Esta estrategia fue modificada en 1999 a efecto de proporcionar un alivio de las deudas más rápido, profundo y un amplio por decirlo así, forma de lo que son los intereses. Las naciones altamente endeudadas se comprometieron a presentar un documento de estrategia de lucha contra la pobreza ante la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional, con el propósito de satisfacer los requisitos de la iniciativa de países altamente endeudados. A inicios del siglo XXI, Honduras calificó para la iniciativa del país altamente endeudado, la cual supone un importante alivio de deuda. Esta iniciativa se articula en una ambiciosa estrategia para la reducción de la pobreza, que propone una disminución sustancial de las necesidades básicas insatisfechas en el país de forma progresiva hasta el año 2021. La iniciativa para los países pobres altamente endeudados, de igual forma, el propósito de la alternativa de países es reducir la deuda de los países más empobrecidos hasta un nivel sostenible. Sin embargo, de los 41 países elegidos para someterse a esa iniciativa, solo 4 han recibido el beneplácito de elección. De acuerdo a los organismos de financiamiento internacional, los 4 países latinoamericanos que cumplen los requisitos son Bolivia, Guayana, Honduras y Nicaragua, quienes pagarán casi 1.4 millones de dólares del servicio de deuda durante los próximos 5 años. El Banco Interamericano de Desarrollo, con la condonación de la deuda, este dinero podrá ser utilizado para luchar contra la pobreza, proveyendo asimismo lo que es la educación y servicios de salud a los sectores más vulnerables de la sociedad. Son muchos los criterios que se toman en cuenta para que un país pueda ser elegiblemente a la condonación parcial a total de la deuda externa. Pero sin embargo, hay un factor por el cual los organismos de financiamiento internacional no apelan a la elección a los que ellos denominan deuda inválida, en donde está enmarcada la mayoría de los países latinoamericanos.
La deuda externa es aquella parte de la deuda pública que se encuentra en manos de los propios ciudadanos en el país, es decir, aquella deuda pública en la que el acreedor es ciudadano dentro de un país, pero esto que todo se basa en lo que son las deudas externas, que son las que se componen de una deuda pública o una deuda privada. A lo que se refiere es a lo que son las instituciones, mientras que los acreedores extranjeros pueden ser los bancos o los gobiernos. De igual forma, la deuda externa, interfiere a lo que es a lo que se compone en general de obligaciones, de bonos y de letras de cuyas posesiones es de los ciudadanos o empresas de un país, que son altamente lo que estamos hablando, que pagan lo que son las altas tasas de intereses en lo que son las deudas externas de un país. La deuda interna, estamos hablando de lo que aquí es donde la deuda interna se compone en general de obligaciones, de bonos y de letras cuya posición es en los ciudadanos o empresas de un país. La deuda interna, como hemos ido comentando, es aquella parte de la deuda nacional que posee un país, una parte la cual se encuentra en manos de lo que son los ciudadanos. A esto se basa lo que son las deudas internas, que son las que totalmente los que formamos parte de una estado o nación, somos los que nos envuelven a las medidas de inversión pública, a generar el desarrollo de lo que son la sombra de la deuda. Está presente en el tipo de alimentación que se consume, en lo que es la calidad de la vivienda, en las condiciones de los sistemas de transporte o disponibilidad, que es lo que es la deuda interna, ¿verdad? Que es todo aquel ser humano donde existe lo que es un estado donde somos parte de ese estado, que nosotros somos los que estamos, como por ejemplo, como hondureños, nosotros somos los que estamos endeudados en lo que es una deuda interna, ¿verdad? Donde nosotros somos los responsables a lo que es todo lo que es el endeudamiento que existe en el debido país. En conclusión, el fenómeno de la deuda externa e interna sigue sin haber encontrado una solución definitiva, ya que en la actualidad la crisis financiera sistemáticas siguen azotando con especial virulencia a los países subdesarrollados. Realiza un resumen sobre la deuda externa e interna, el endeudamiento y condonación de deudas. Y ya para finalizar el contenido abordado en esta clase, les quiero compartir una frase que dice: el tiempo pasa rápido y no debe desaprovecharlo. Estudie ahora y mañana será una persona exitosa. Y recuerden jóvenes, los queremos estudiando en casa. Cuídense, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.